bueno es tener a alguien a quien abrazar y alguien a quien te abrace. ¿Saben por qué se siente bonito? Porque somos comunidad y tenemos que seguir siendo comunidad. Porque cuando alguien está triste, siempre va a tener alguien allí para levantarlo. Y el sentido comunitario que nosotros debemos de tener debe estar presente no solo en los abrazos, sino en las llamadas telefónicas, en las visitas, en el cuidado mutuo, que mientras estás siendo cuidado, tú cuidas a alguien. De eso se trata la vida cristiana. Cuando nosotros nos enfrentamos a este problema que tenemos de soledad, la realidad es que muchas personas prefieren estar solos. ¿Saben qué? A mí no me molesten, yo voy a vivir mi cristianismo solito, a mi manera, como yo quiera y cuando yo quiera. Yo voy a la iglesia cuando yo quiera, no tienen por qué obligarme. Grandes mentiras azuzadas por Satanás, porque lo que quiere es relegarte del rebaño y estando solito es cuando mejor ataca a él, a aquellos que están débiles. Lo peor que puedes hacer es desafanarte de una congregación a donde tú perteneces porque eres la víctima correcta para Satanás. Ahí solito te devora. Y recuerden que Pedro nos está diciendo que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y luego con nuestra terquedad de sentirnos solos, fíjense, en 1950 hicieron un estudio entre los gringos, porque ya ven que ellos estudian todo, para ver cuántos estadounidenses vivían solos. En 1950 solamente eran 4 millones. Eso representaba el 10% de los hogares de personas que querían vivir solas. Actualmente hay más de 32 millones de estadounidenses en su nación que prefieren vivir solos. Eso implica un 28%. Del 10% pasaron al 28% y eso es una realidad también en nuestro país. Ahora los jóvenes prefieren vivir solos. Fíjense qué ironía que tratando de ser comunidad se hace una red social llamada Facebook y otras más. ¿Y cuál es la idea? Que nosotros podamos estar en contacto con otros, pero tristemente a la distancia. Y ahora se atesora más este Facebook que una visita. Y la gente prefiere saludarse por internet que recibir un abrazo como el que tú recibiste hoy. Y jamás va a ser sustituido por una red social un abrazo así. Pero tristemente, irónicamente, preferimos estar conectados a través del internet. ¿Por qué? Porque te permite vivir la vida loca como tú y yo queremos. Aislarnos, que no me molesten, no tener responsabilidad por nadie, pero que tampoco nadie se meta conmigo. No quiero ser vulnerable. ¿Por qué? Porque mi cristianismo yo lo vivo a mi manera. No me tienen que decir cómo vivirlo. Es más, mi Dios tiene que meterse con mi cristianismo. Irónico, ¿no? Pero a veces Dios se somete tanto a nosotros. Ay, cuando te quede tiempo, vienes a la iglesia. Ay, cuando tú puedas, tomas tu Biblia y la lees. Ay, cuando quieras, me obedeces. Imagínense cómo es ese sentir para Dios. Todo apunta a que nosotros estamos tratando de aislarnos y mientras nos aislamos, ¿cómo entonces vamos a cumplir la misión como iglesia que tenemos? ¿Cuál es la misión? Vamos a Mateo 28 otra vez. La última parte del Evangelio de Mateo, lo que le llaman la Gran Comisión, y que debido a que no se realiza le llaman ahora la Gran Omisión, porque se omite hacerlo, es la parte culminante de los mandatos de Jesús. Él ya había muerto, ya había resucitado y antes de ascender nos deja claro este mandato. Es como para mí uno de los más importantes porque mira, les he comentado, cuando tú ves una película de espías, empieza la corretiza, todos están buscando cómo aniquilar a el profesor que tiene la fórmula científica para salvar al mundo. Y entonces viene la gran pregunta al final de la película, dinos la fórmula. Y cuando está a punto de decirla, se muere. Y resulta que en este caso las últimas palabras resultan ser las más importantes. Por eso es que Jesús como que hace toda esta expectativa de al final
decir lo más importante para Él, lo que va a permitir que la iglesia se sustente a lo largo de los años y después de 2000 años de ese sacrificio hermoso, estamos aquí, todavía buscándole, todavía adorándole, todavía dependiendo de Él. Pero esta orden es interesante desde el 16 cuando dice, pero los 11 discípulos, ¿qué no eran 12? Ajá, pero uno, ¿verdad? ¿Quién? Judas. Pero los que quedaban, ¿verdad? De los 12 que yo tenía, ahora ya nada más me quedan 11 discípulos, se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero fíjate allí, pero algunos dudaban. ¿Y sabes quiénes eran los que dudaban? Los propios discípulos. Esos discípulos que están diciendo, ¿iré o no iré a la iglesia? ¿Le creeré o no le creeré a Dios? ¿Confiaré o no confiaré en Él? Y entonces dice, se acercó Jesús precisamente como respuesta a esa duda que los discípulos tenían y les habló diciendo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, no nada más aquí, sino allá arriba, y no nada más arriba, sino también aquí. Todo el poder que pueda existir, lo tengo yo. Por lo tanto, debido a que tengo todo el poder, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que tú ya notaste que hay varios verbos aquí. El primero es ir. Eso implica que tenemos que buscar a otros. Pero después dice, hagan discípulos. En realidad en el original no es una orden así de hagan, sino más bien es haciendo. Hay un gerundio allí. Es una actividad continua en el original. Es decir, estén haciendo constantemente. No es de que ya hice uno y ya acabé, ahí muere. Sino que tengo que estar haciendo constantemente estos discípulos. ¿Y de qué se trata esto de hacer discípulos? Ya vimos que es en todas las naciones y que hay que bautizarlos. Pero dice enseñándoles en el verso 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Es decir, que obedezcan. Guardar es obedecer todas las cosas que les he mandado. Esto es un reto enorme, hermanos, gigantesco. Porque tú no le puedes enseñar nada a tu hijo que tú no hagas, de tal forma que si le enseñas algo que tú no haces, eres un hipócrita, ¿verdad? Si yo le enseño a un niño, oye, no fumes, porque fumar mata. Me estoy contradiciendo. De igual manera, no puedo enseñar algo que yo no practico. Y con los discípulos es de la misma manera. Ahora, quiero que notes que esto es una ordenanza, un mandato, y por ende no tenemos opción. Bueno, sí la tenemos. ¿Obedecer o no obedecer? Pero no es una opción en el sentido de que, ay, sí pueden, ¿verdad? Ay, si quieres. Si te queda un poquito de tiempo, ahí te encargo que discipules. Debiera ser la prioridad. La principal actividad de un cristiano es discipular, pero también ser discipulado. Yo celebro mucho y quiero felicitar a todos los grupos que vimos en la mañana. A mí me refresca mucho el alma ver tantos grupos que están en grupos de discipulado. Un montón de gente que está en discipulados. Porque esa es la manera en la que vamos a crecer. Si tú crees, si tú todavía tienes la mentira en tu cabeza de que vas a crecer solo por venir cada 8 días, NEL, NEL, no, NIWAS, NINE, no se puede, no se puede. No te tienes que conformar a eso. Imagínate que tú vas a la comida corrida y te están anunciando que tienen sopita aguada y después milanesas rellenas de queso y jamón con una ensaladita de platillo. Y después tu postre, unas capirotadas. Agüita de limón con chía, tus tortillitas y frijolitos al lado. ¿Se te antojó?
Bueno, ¿quién quiere que, a ver, la hermana Katy nos invita a comer a todos? ¿Sí apuntaste el menú? Entonces, imagínate que ya estamos en la comida corrida, llega la sopita y te la empiezas a saborear porque está bien rica, así de jitomatito, bien frita, rica. Y de repente ya va a venir la milanesa y tú dices, no, ya no quiero nada. Ni en la capirotada, ni el agüita, ni las tortillas, ni los frijoles, ya no quiero nada. Suena ridículo, ¿no? Porque además ya pagaste. Así de ridículo es cuando nosotros nos conformamos solo con venir cada 8 días. Y te quedas sin la carnita, sin lo esencial, sin lo fuerte que es tu propio estudio bíblico, cotidiano, diario, tu relación con Dios íntima. A veces nos quedamos nada más o con el puro postre o con la pura sopita, pero no con la proteína, con lo fuerte, con lo denso, porque no queremos ser discipulados. Ahora, déjame explicarte algo. Cuando nosotros estamos buscando seguir a Jesús, un seguidor de Jesús es un discípulo. Lo hemos ya multimensionado a lo largo de estos sermones. Si tú quieres ser un seguidor de Jesús, una persona que está siguiendo sus pasos, en realidad eres un discípulo, un aprendiz, una persona que tiene que continuar en las enseñanzas de aquel que es su maestro. Un seguidor es, pues, una persona que está siendo discipulada. Si pretendes realmente ser un seguidor de Jesús, tu prioridad tiene que ser como Él, ser un discípulo. Cuesta trabajo. Esto que nosotros estamos viendo aquí de la Gran Comisión es la misión de la iglesia. Y déjame preguntarte, ¿cuál es tu misión de vida? ¿Para qué vives? Yo no sé cuántos años te quedan. Miren, cuando uno se enfrenta a una situación de una enfermedad grave, uno empieza a pensar, tal vez son mis últimos días. ¿Cómo voy a vivir estos últimos días? Yo no sé cuántos años te resten a ti, cuántos años el Señor te permita vivir más. Pero imagínate que te dijeran solo te quedan 15 días. ¿En qué los ocuparías? ¿En qué usarías esos últimos 15 días de tu vida? Algunos podrían pensar, bueno, me voy a reconciliar con mi familia, voy a pedir perdón a quien ofendí, voy a pagar mis deudas, voy a hacerle bien a los demás, porque pues yo ya me voy. Y puede que tú estés pensando en las cosas que en realidad son prioritarias, pero que hemos dejado siempre relegadas porque pensamos que todavía hay tiempo para arreglar. Cuando te enfrentas a pocos días de vida, enfrentas la realidad de lo que es importante y lo que es urgente, que es lo que normalmente nos confunde. Lo importante es mantener una relación con Dios, pero también es urgente. Stephen Covey decía esta teoría, hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes. Hay cosas que no son importantes, pero son urgentes. Y hay cosas que son importantes, pero no son urgentes. Y en esa combinación es que nosotros nos estamos meneando. Si tú pudieras pensar que tienes que meter algo en la misión de urgente e importante, es decir, tiene que hacerse ya, es la misión de Cristo. Muchos de nosotros sufrimos en nuestra vida porque no tenemos una misión de vida, no nos sentimos satisfechos en la vida. Pensamos que el criar a nuestros hijos es nuestra misión. No, es solo una parte, pero no es la misión de vida, no es lo que te da sentido, hermano. Lo que debiera darnos sentido, sustento y ganas de vivir, de que te levantes en la mañana y digas, voy a vivir este día, es cumplir la misión de Cristo, porque ahí es donde encontramos satisfacción. Ahí es donde deberíamos deleitarnos, cuando tú te involucras en ser discipulado y en discipular a otros. Déjame preguntarte, ¿quién te discipuló? Tal vez vino un nombre a tu mente, pero yo no pregunté quién te dio cursos, quién te ayudó a rellenar los espacios blancos en un libro, no pregunté eso.
Cuando estoy preguntando quién te discipuló, estoy preguntando quién invirtió vida en ti, quién te amó, quién te acompañó, quién estuvo contigo cuando lloraste, cuando estabas alegre, quién te daba palabra certera, un consejo bíblico para animarte y continuar. ¿Quién te llamaba aunque no se lo pidieras? ¿Quién oraba por ti y te tenía presente a lo largo de la semana? ¿Quién te discipuló? Tal vez no tengas esa persona, o tal vez fue una combinación de varios pequeños fragmentos de vida de otras personas. Pero alguien que te haya acompañado en ese discipulado cuesta trabajo identificarlo, porque a veces hemos llegado a pensar que el discipulado es simplemente asistir a un curso. El ser discípulo implica invertir tiempo para ser comunidad, para ser vulnerable, para dejarse conocer y conocer a los demás. Eso es seguir a Cristo. Si tú quieres seguir los pasos de Jesús, tenemos que ser vulnerables y crear una microcomunidad como la que él tenía. Nos dejó ejemplo en esos 12 hombres. Creó una serie de amigos. Y miren, llegó un punto en la vida de Jesús y sus discípulos que dijo, ya no los voy a llamar mis discípulos. De ahora en adelante, ustedes serán mis amigos. ¿Cuántos amigos tienes? No estoy diciendo cuates, conocidos, colegas, compas, amigos. Amigos en los cuales tú puedas saber que si les llamas a las 3 de la mañana chillando, no se van a arrepentir de tomar la llamada. Van a tener cuidado de ti. Un amigo en el que tú puedas ser realmente vulnerable y decirle, oye hermano, ora por mí porque tengo esta necesidad, estoy pasando por una tentación, tengo esta dificultad en mi familia o con un vecino o qué sé yo. Simplemente que te escuchen. Ni siquiera tendrían que darte incluso un consejo, pero por lo menos escucharte. ¿Cuántos amigos de esos tienes? Porque mira, tenemos cuates para todo. Colegas que salen de quién sabe qué en cuanto se descorcha una botella. Pero cuando estás en el hospital son los primeros que huyen. Pero amigos que van a estar contigo en las buenas y en las malas, que te cuidan, te protegen, pero que además tú cuidas y proteges. Y en esa mutualidad se estrechan los lazos que Jesús quiere que hagamos cuando estamos siguiendo sus pasos para llegar a ser discípulos. Tal vez tú no tienes esa bendición ahorita, pero puedes tenerla. Y eso implica que tenemos que cultivar comunidades que nos ayuden a hacerlo. Si tú todavía tienes la idea de que el pertenecer a un grupo de estudio bíblico es todo, no. Esa es una parte, es un buen inicio y te animo a que, a que continúes en ese estudio. Pero la realidad es que nosotros tenemos que estar pensando en ser comunidad, en ser vulnerable, en llegar a ser abiertos, no con todos, pero con 2 o 3 personas que puedan amarte y cuidarte. Con aquellos que tú tengas química, si quieres. Porque yo no puedo llegar así como dice el juego. Simón dice, tú serás mi amigo, ¿verdad? No, no puedo obligar a nadie. Pero para desarrollar una amistad tengo que invertir tiempo, mucho cafecito, tomar mucho cafecito, platicar mucho. Y poco a poco la confianza se va dando. Pero tengo que estar dispuesto a invertir tiempo. Ay, hermano, es que no tienes idea qué ocupado estoy. Pues no, no sé la realidad de tu vida, pero sé la realidad de la Biblia que nos está demandando invertir vida en otros. Si tú no estás siendo discipulado, no vas a poder discipular a otros. Pero si tú no estás siendo discipulado, entonces no estás siendo entrenado, estás siendo entretenido. Porque a veces pensamos en la iglesia como una cualidad de que voy a que me distraigan, estoy bien mal y quiero que allí me animen. Y yo me siento bien padre con la alabanza y con la palabra de Dios me levanto y ya, y pensamos que la iglesia es como una estación de gasolina, ¿no? Que cada quien llega, carga gas y tiene para la semana. Y a veces yo no sé si el sábado
Ya no tenemos más que la reserva y entonces el domingo hay que pasar por el hermano en una carretilla porque ya viene todo desconchinflado, desvielado, etcétera, sin gas. Pero ¿qué pasaría si tú te conectas a la gasolinera todos los días y aceleras al fondo y estás viviendo la vida a fondo con Dios todos los días porque estás conectado a la bomba y no tienes que esperar cada 8 días? Pero imagínate ahora que tengas un hermano que te esté diciendo, oye hermano, ¿cómo vas en tu relación con Dios? ¿Ya leíste? ¿Cómo puedo orar por ti? Son ese tipo de llamadas que uno anhela. Hermano, Dios puso en mi mente tu nombre. ¿Cómo puedo orar por ti hoy? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿A quién le gustaría recibir una llamada así? El problema es que todos quisiéramos recibir esa llamada, pero no estamos dispuestos a hacerla. Imagínate que decidiéramos hoy todos realmente discipularnos, hacer discípulos. Esto suena raro, pero es una tragedia que en el lugar en donde menos se discipula es en la iglesia, porque nos conformamos con la sopa, es decir, venir y tener un rato de comunión, pero nada más institucional. No vamos más allá de la parte relacional. Como iglesia somos institución, pero de repente no nos conocemos. Y por ejemplo decimos, es que sí, yo conozco a Chucho, pero ¿a qué equipo le va? ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? ¿En dónde quiere estudiar? ¿Dónde está estudiando? ¿Dónde está trabajando? No me interesa ya tanto. Es que no tengo tiempo. Mira, tengo un montón de cosas que hacer con mis chavos. Tengo que atender mi chamba. Tengo que atender un montón de asuntos, mi propia salud. Entonces, ¿cómo le voy a dar tiempo todavía a Chucho? Pero imagínate que pudiéramos desprendernos de nosotros mismos y realmente amar a la gente en ese sentido. Porque en realidad nosotros tenemos siempre la opción de decidir sí o no, sí o no. Cuando nosotros vemos en la Biblia que Jesús llamó a sus discípulos, siempre les daba la orden, sígueme. Y la escritura dice que muchos de ellos, dejando las redes, le siguieron. Pero otros, cuando les dijo, sígueme, le pretextaron. Señor, nada más dame chance tantito, voy a enterrar a mis padres y ahorita regreso. Y decíamos, no es que se hubieran muerto en ese momento. Lo que estaba diciendo es que los padres ya eran ancianos, tal vez iban a tardar un rato en morir, pero todo ese rato Jesús tenía que estarlos esperando. Ya se morían, los enterraban y luego regresaba a seguirle. Y ya me imagino así a Jesús sentado, esperándolo a ver a qué hora regresa. Cuando Jesús está diciendo también, es que tienes que, o sea, si tú no odias a tu familia, todos tus seres, no me puedes seguir. Y no es que dijera, tienes que irle a decir a tu mamá, te odio, sino más bien es que pongas como prioridad a Jesús antes que incluso la familia. Suena muy rudo, suena muy radical, y lo es. Pero fíjate, no solo la familia, sino ponemos como prioridad y pretextamos mi trabajo. Y es que si pierdo el trabajo, ¿de dónde como? ¿Y cómo le voy a seguir? Dios quiere que yo diezme, pero si no tengo trabajo, ¿cómo le voy a hacer? Y procuramos más nuestro ser, nuestra propia vida, y ahí es donde perdemos. Porque con Jesús siempre tenemos paradojas. Es decir, perdiendo es que ganamos, ¿verdad? Esclavizándonos es que somos libres, esclavizándonos a Él y no al pecado. Pero nosotros siempre estamos tomando esa cuestión porque pensamos que nuestra vida es nuestra. Acompáñame por favor a Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Primera de Corintios, capítulo 6, 19 y 20. Quiero que tengas en mente cuál es tu misión de vida.
¿Para qué vives? ¿Qué es lo que te impulsa en las mañanas a levantarte? ¿Vivir un día más? ¿Soportar un día más? 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Yo no soy mío. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es tu cuerpo? De Dios. ¿Y tu espíritu? De Dios. ¿Y qué tienes tú? Nada. No somos nuestros, pero buscamos siempre nuestro beneficio. Dios no es nuestra prioridad. Entonces, inmediatamente ponemos a que nosotros somos nuestra prioridad. Y yo quiero no sufrir, y yo quiero estar tranquilo, y yo quiero hacer lo que quiera y descansar, cuando en realidad este cuerpo no es tuyo. Este cuerpo no es nuestro. Este espíritu tampoco es nuestro. Mira, pásate a 2 Corintios, capítulo 5, verso 15. 2 Corintios 5:15. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y aquí viene la pregunta lógica. ¿Vives para Cristo? Si no, si la respuesta es no, pues obviamente ya tenemos la otra contrarrespuesta. ¿Estás viviendo para ti? No hay de dos, más que dos opciones aquí. ¿Para quién vives? ¿Para Cristo o para ti? Solo es eso. No hay otra opción. Y si estás viviendo para ti, estamos siendo egoístas, egocéntricos y estamos buscando solo nuestro propio placer y no estamos buscando la misión de Cristo. ¿Cuál es la misión de Cristo? Id y haced discípulos. Es que de veritas estoy bien ocupado. Tengo un montonal de cosas que hacer. Tienes que estar siendo discipulado y discipulándote. Piénsalo. ¿Cuántos años tienes de seguir a Jesús, de caminar con Él? ¿Cuántos años? ¿5, 10, 15? ¿Cuántos discípulos has hecho? ¿Cuántos discípulos tendrías que haber hecho a estas alturas? Es que fíjate, hermano, no puedo porque es que a mí se me olvida todo. Se me va el avión y no recuerdo nada de la Biblia. Tengo memoria de teflón, pero sí me sé todas las de Juanga. Y me sé la alineación completa del Toluca. Mi más sentido pésame. Pero cuando nosotros estamos buscando solo para nosotros el placer, el cansancio y todo lo demás, mira, no sé cuántos años vayamos a estar aquí. Pero si quieres que tu vida valga la pena de haber pasado por esta tierra, tienes que estar discipulando y cumpliendo la misión de Cristo. Ahí es donde vas a encontrar placer, hermano. Yo estoy encantado de que tú estés sirviendo en algún ministerio, pero eso no es discipular, no te confundas. Tu servicio es independiente del discipulado. Qué bueno que estás sirviendo. E invito a todos los demás a que se involucren en algún área del discipulado, perdón, del servicio. Pero si tú solamente estás sirviendo y no estás siendo discipulado y discipulando a otros, estás entretenido, pero no entrenado. Si queremos seguir a Cristo, un seguidor de Cristo es un discípulo y un discípulo es un discipulador. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la misión principal de Jesús: ir y hacer discípulos. Ahora, esto de hacer discípulos implica amar. Y amar a pesar de, porque mira, muchos somos difíciles de amar. Y a pesar de eso tenemos que amar. Acompáñame a Marcos 12, versos 30 al 31.
¿Ya lo tienes? Marcos 12, 30 al 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cuál es el principal mandamiento? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Siempre he pensado que si yo amara a la gente como me amo a mí mismo, los amaría un montón. Pero no se cumple esto. ¿Cuál es el propósito de discipular? Amar a la gente. Y cuando amas a la gente, tienes que ser vulnerable. Cuando amas a la gente, la pones en prioridad antes que a ti. Y eso cuesta trabajo. Cuesta trabajo porque tienes que andarlos correteando. Miren, hay hermanos que hemos correteado por años y años y años y no entran a un estudio bíblico, a un grupo de discipulado. Y si entran, están por un ratito y se salen. Y hay mucha deserción, precisamente porque no se entiende la prioridad de la vida cristiana, que es discipular y ser discipulado. Y como dije, si tú estás en un servicio, gloria a Dios por ello, pero te estás quedando con la sopa. No estás en la carnita del asunto. Ni te estás alimentando ni estás alimentando a otros. Si tú te involucras en el discipulado, en la forma de estar siendo discipulado y discipular a otros, tu vida va a tener sentido, va a ser más disfrutable, vas a pasarla mucho mejor. Pero si tú todavía te estás aislando, pensando, yo aquí solito la libro, y este pecado que tengo yo solito lo voy a vencer con mi Biblia y Dios, te estás engañando. Porque fuimos llamados como pueblo, como comunidad entera, para la gloria del Señor. Y no hay entes individuales, no hay llaneros solitarios, porque mira, incluso el llanero solitario tenía su compañero, toro. No hay tal cosa como gente solita, pero tenemos que amar a la gente. ¿Y sabes qué? La cosa que yo he experimentado como ministro, como persona que está siguiendo a Jesús, la más difícil es amar a la gente, porque va a haber heridas, nos vamos a herir, pero tenemos que perdonarnos y avanzar. Y en ese proceso que Dios usa para animarnos y fortalecernos, para enseñarnos y madurarnos. Yo he pensado, ¿por qué no nada más Dios nos quita todo ese sufrimiento y todas las vicisitudes que vienen con el relacionarse con otro, los malos entendidos, las cosas que no se llegan a acuerdos? Porque no hay otra manera para madurar. No se madura en aislamiento, se madura en comunidad. Y es muy doloroso. Por eso la misión de Cristo de ser discípulo y discipular es dolorosa. No es sencilla, es retadora, es complicada. Pero una vez más, si tú no estás en esto, te estás entreteniendo. Y perdonen que sea tan incisivo, pero lo voy a estar repitiendo constantemente. Si tú no estás en un discipulado y discipulando a otro, te estás entreteniendo de lo lindo, pero no estás cumpliendo la misión de Cristo. Y por eso es que no tiene sentido tu cristianismo. El motivo entonces para empezar a discipular a otro y discipularse es el amor. Si realmente amamos, nos va a doler. Amar duele. Y fíjate cuánto le dolió a Jesús. Que el mantenerse amando a nosotros le costó una cruz y derramar toda su sangre por un verdadero amor. No un amor de siento bonito por ti. El amor, antes que una sensación o una emoción, es una decisión. Por eso es que Jesús no apela a tus emociones, apela a tu convicción, a lo que tú crees de lo que sabes. Y yo creo que Él está haciendo lo mismo. Dice Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos.
La muestra fehaciente, real, contundente de que estamos amando a Dios es obedecerlo. Cada que Jesús te dice, sígueme, se abren dos puertas. Puedes obedecer o puedes desobedecer. Cuando yo digo no, por la multigracia de Dios, aquí abajo se vuelven a abrir dos puertas más para que tú vuelvas a decidir sí o no. Y aún allí en mi terquedad yo puedo seguir diciéndole, no quiero disipularme, no quiero involucrarme con nadie, no quiero ser vulnerable con alguien. Y puedo seguir diciéndole no a Dios y por la misericordia y bondad de Dios se vuelve a abrir una puerta de sí. Yo no sé cuántas puertas has rechazado del sí a lo largo de tu vida cristiana, pero hoy puede ser el día en el que digamos sí, ahora sí me voy a involucrar en el discipulado, no solo en el servicio, sino en el discipulado real. No solamente voy a estar en mi grupo de estudio, sino que voy a buscar ser comunidad a lo largo de la semana. No nada más ese día que nos reunimos, sino voy a buscar a los hermanos, voy a orar por ellos, voy a amarlos, voy a visitarlos, voy a llamarles y saber cómo están. Voy a hacer con ellos como quisiera que hicieran conmigo. Voy a cuidarlos a ellos y amarlos como a mí me gustaría que me amaran. Voy a darles esa llamada que yo estoy anhelando que alguien me diga, ¿cómo estás, hermano, cuando estoy en sufrimiento? No tienen idea de cuántas veces los hermanos me han dicho, gracias por llamarme, gracias por tu mensajito, porque en el momento en que tú llamaste o mandaste ese mensaje, yo lo estaba necesitando. Imagínate que pudiéramos multiplicar esto y cuidarnos unos a otros y ser esa comunidad que la Biblia está deseando, que Dios está diseñando para nosotros. Que ya no vivamos cristianismo individual, porque podemos venir aquí colectivamente de manera institucional, pero no tener una relación, no conocernos. Si yo puedo ahorita bromear con Julio respecto al fútbol es porque tenemos años de conocernos. Sabemos algunas preferencias, sabemos cómo reaccionamos. Y eso tomó tiempo e intencionalidad. Es decir, yo decido conocer a este hermano, orando por él, y Dios quiera que nos provoque una amistad profunda de corazón. Una amistad que tú sepas que tienes gente que te va a contener, que te va a ayudar, que te va a sustentar cuando estás en dificultades. Eso es ser discípulo y hacer discípulos. Pero no te tienes que conformar con la sopa, hermano. Tenemos que ir más allá. La Biblia en esta orden de ir a todas las naciones nos está incluyendo alcanzar al mundo. Gente que sí fue obediente a la primera, hizo que nosotros ahora tuviéramos precisamente el Evangelio. Después de 2000 años, ahora podemos seguir teniendo el Evangelio debido a que la bondad de Dios permitió que aquellos hermanos fueran obedientes. Pero en nuestras iglesias tenemos que discipular. Hemos recibido hermanos que han venido de otras iglesias. Hace años teníamos una familia aquí que venía de una iglesia a donde había asistido por 9 años. Y cuando pasó por la lección 2 de Descubriendo, que habla sobre la gracia, Descubriendo 1, fue que realmente se convirtieron. Nunca los discipularon en 9 años. Asistían fielmente, cantaban todas las alabanzas, servían en la iglesia, pero ni siquiera estaban seguros de su salvación. No habían entendido la gracia. A pesar de tantos sermones, a pesar de tantos estudios, finalmente la gracia llegó a ellos y entendieron lo que Jesús hizo. Es una tristeza que muchos en la iglesia vayan a pasar apenas por su primer discipulado, pero es una celebración que en este tiempo lo vayan a hacer. Si tú no has tenido la oportunidad de ser discipulado antes, hoy es la oportunidad de iniciar. Se van a abrir grupos de Descubriendo 1, Descubriendo 2, el curso para matrimonios. Todo esto te va a ayudar. Pero no pienses en otro curso más, donde hay que rellenar espacios en blanco. Piensa en crear comunidad. Piensa en buscar amigos profundos y sinceros allí. Te va a tomar tiempo. Yo sé que muchos de nosotros tenemos miedo de las relaciones.
Porque hemos sido heridos, ciertamente. También hemos herido. Pero en ese proceso Dios te va a ayudar a madurar. Y vamos a estar cumpliendo la misión de Cristo, de ir y hacer discípulos. Pero no puedes hacer discípulos si primero no lo eres. Por eso, ser discípulo para hacer discípulos. Suena ridículo que un discípulo se considere a sí mismo como tal si solamente cada 8 días se relaciona con Dios. ¿Cómo puedes seguir a Jesús cada 8 días y no todos los días, como debiera ser? Si tú no agarras tu Biblia todos los días, intimas con Dios, buscas de Él, te avientas allí los filetes, las milanesas cada día tomadas, extraídas de la Biblia, difícilmente vas a disfrutar el postre que te preparamos los domingos. Lo de los domingos no es una milanesa, es un postre, en recompensa de lo que tú has estado alimentándote a lo largo de la semana. No te confundas. Tienes que ser un discípulo. Tenemos que ser discípulos comunitarios para ser discípulos. Implica tiempo, implica vulnerabilidad, implica dolor, implica muchas cosas que van a pasar, pero implica tiempo. A veces incluso implica finanzas porque tienes que invertir en gasolina para visitar al hermano o pagar el cafecito para platicar. Ojalá estemos dispuestos a decirle sí a Dios, a cumplir esta misión, a lograr que esta misión de iglesia sea la misión personal. ¿Para qué estamos vivos y que mañana te levantes y digas, voy a cumplir la misión de Cristo, de ir y hacer discípulo? No es que tengas que ser un misionero e irte a otro país, no. El de al lado necesita ser discipulado, tu vecino de al lado, el que está a tu lado en el camión, el que está en el cubículo de al lado en tu trabajo, necesita ser discipulado y conocer de Jesús. Es que me da mucho miedo, tienes que vencerlo. Es que no sé cómo, ven y te mostramos. Pero no te quedes así, sin sentido en la vida. Ojalá que todos podamos estar involucrados en el discipulado, ser discípulos y hacer discípulos. Que Dios permita que cada uno de nosotros realmente valoremos la misión y la cumplamos. Que estemos agobiados, pero ahora por cumplir esta misión que da sentido a nuestra vida para estar gozoso. Sé que hay muchas ocupaciones, pero si no tomamos en cuenta lo importante, vamos a ser presas solo de lo urgente. Vamos a vivir al día y no vamos a tener sentido. ¿Qué les parece si oramos? Y tú puedes decidir allí si vas a abrir la puerta del sí o la del no para Dios en esta mañana. Si te vas a involucrar realmente en ser discípulo, teniendo tu comunión cotidiana todos los días con Dios, o no. Y si vas a estar asistiendo a un grupo de estudio bíblico para buscar comunidad y no solamente conocimiento. Tú decides. Nadie te va a obligar. Pero mi anhelo, y creo que también estoy convencido del anhelo de Dios, es que estemos involucrados no solo en el servicio, sino en el discipulado real. Vamos a orar. Señor Jesús, la realidad es que hemos desperdiciado mucho tiempo, Señor, confundiéndonos en el servicio, en cosas buenas para tu obra, pero que no son las principales ni las esenciales. Perdónanos porque nos hemos distraído en otras cosas que no son lo importante, sino solo lo urgente. Perdónanos porque no hemos estado dispuestos a asociarnos con otros, a hacer comunidad con otros, tal vez porque no queremos ser vulnerables, porque tenemos miedo a ser heridos, porque tenemos miedo a ser vulnerables. Pero Señor, tú lo fuiste en la cruz. Tú fuiste herido, tú fuiste vulnerable por amor a nosotros. Ayúdanos a amar a otros, a servirles ahora discipulándolos. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos ayudes a ser discípulos fieles, seguidores fieles de ti, a seguir tus pasos como tú quieres, en la forma, la manera y los tiempos que tú nos marques, no que nosotros dictemos cuándo. Ayúdanos, Señor, a involucrarnos en un discipulado en el que también podamos ser discípulos, pero también ayudar a otros
a discipularles, a enseñarles a otros cómo se vive estos mandamientos de bulto en la vida real. Ayúdanos a modelar para otros la conducta que tú tuviste con nosotros. Señor, sabemos que esto es muy retador, que es muy difícil, pero ayúdanos también a no tener ya pretextos para decirte sí cuando tú nos digas sígueme, discipula y discipúlate. Ayúdanos, Señor, a bajar la guardia ante tu palabra y a buscar una comunión íntima contigo, a buscar realmente disfrutar de nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a tener un sentido en la vida y que ese sentido sea el que tú quieres que tengamos a través de cumplir la misión que nos has dejado. Bendito seas por todos aquellos que ya están siendo discipulados. Ayúdales, Señor, a ser discipuladores también. Y aquellos que todavía no están en un discipulado, te pedimos, Señor, que ellos se animen a involucrarse en una comunidad para ser ayudados y para ayudar a otros. A ti, pues, Señor, la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.